¿Cómo están, alumnos? Muy buenas tardes. ¿Ya? Quien les habla su profesor Jorge Luis Díaz Vargas ante la clase sincrónica. ¿Ya? La petición es que a través de estas clases sincrónicas ustedes generen sus preguntas y pueda yo interactuar. Por favor, las cámaras encendidas. ¿Ya? Porque al hacer la clase grabada, la asistencia lo voy a tomar ahí prácticamente mirando su rostro dentro de las cámaras. ¿Ya? ¿Cómo está, Cítalo? Buenas tardes. Buenas tardes, Cítalo. Buenas tardes, Cítalo, estoy diciéndote. Buenas tardes, profesor. Ya. ¿No tienes cámara? Ya. Lo que quiero saber es que estás ahí o no, ¿ya? Mientras van viniendo el resto, como la clase está siendo grabada, y lo que ahorita estoy grabando lo voy a subir a la plataforma también, aparte de eso, ¿ya? Solamente que aquí la intención de las clases, se llama tipo clases sincrónicas. Lo que llevamos en el colegio se llama clases asincrónicas, lo que el Estado casi no está que recomienda, ¿ya? La intención es de que con ustedes podamos interactuar. Se da cuenta, en la mañana vi un señorcito más o menos medio calvito, es el representante del Estado, ¿ya? Están que nos miren cómo hacemos las clases, para ver si estamos cumpliendo con las reglas o no de lo que dicen para hacer las clases virtuales, ¿ya? Y esto es lo que más nos aconsejan, de hacer las clases así en forma sincrónica. Ahora, ¿qué quiero decir ese día? Voy a compartir primero un video, ¿ya? Experiencia, voy a cerrar mi puerta. ¿Están entrando el resto? Ya. Mira, voy a compartir un video. Ya estás con pizarra al fondo, ¿no? ¿O no me parece? Es pared. ¿Ah? ¿Es pizarrita? Buenas tardes, Milagros. ¿Cómo se encuentran? ¿Ya? Bueno, voy a comenzar mi clase. La clase está siendo grabada ahorita, ¿ya? A través de la cámara. Tu asistencia está siendo grabada, Ítalo. Milagros, ¿tienes cámara? Buenas tardes, Milagros. ¿Ya? Bueno, la clase está siendo grabada. Voy a compartir con ustedes. Saben muy bien de que nosotros somos, por ejemplo, con la chica que estuve en la mañana dando clases, somos de la zona de Lima, ¿no? Ya más o menos a través de mis videos también les he comentado a ustedes de que hemos estudiado pues llamada Decana de América, aquí lo llaman pues a la Universidad Mayor de San Marcos, ¿ya? Y los animamos, pues ustedes también, bueno, yo como trujillano, que me aventé ya también a la parte de la capital, a postular. La San Marcos tiene un prestigio, ¿para qué? Quizás un poquito mejor todavía que la Universidad Nacional de Trujillo. ¿Ya? Pero el grado claro de postular y de ingresar pues a la San Marcos es, a lo que yo le he visto, pues un poquito más dificilito que la Nacional de Trujillo. ¿Ya? Pero sí, sería un buen prestigio, puesto que hasta su profesor Carlos les haría un monumento en el colegio si es que logran ingresar algunos estudiantes a la Universidad Limeña, de la San Marcos o de la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima. Y total, esos libros creo que tienen varios ejercicios por ahí de esas universidades. ¿Qué clase vamos a tener hoy día? Hoy día tenemos acerca de electricidad y para ello voy a enlazarme con una clase ya grabada de un profesor que lo conozco para los ingresos de la San Marcos, ¿ya? Voy a compartir con ustedes imágenes, ¿ya? Es el siguiente, miren. Pongan atención, ¿ya? Un poco difícil para muchos de ustedes, me lo han comentado, pero no se preocupen,
aquí en su canal de Física 3 se los trataré de hacer lo más sencillo posible, así como las demás clases que has visto. Y de verdad, chicos, no saben, me ayudarían muchísimo si le dan un like a este video y si lo comparten con sus amigos, de verdad se los agradecería muchísimo, lo máximo. Y bueno, antes de comenzar con la clasecita, voy a mandar saludos a la cruz y finalmente Ya para no, todo. porque no ¿Sabes quiero. por qué? Porque las cargas eléctricas cuando se mueven producen lo que es electrodinámica, ¿está bien? ¿Qué es la electrodinámica? Mira, va a aparecer aquí al costadito. Es parte de la física que estudian a las cargas eléctricas en movimiento. Eso es todo. ¿Y sabes por qué? Porque... Entonces, está bien claro. La electrodinámica es la rama de la física que estudia las cargas, pero en movimiento. Son justamente aquellas que se van y se conducen a través de los llamados cables eléctricos. Hay que tener eso en cuenta. Está también en su libro. ¿Ya? Milagros, ¿sí escuchas? Ya. Sí, escucho, profesor. Cuando se mueven, producen lo que tú conoces desde chiquito como corriente eléctrica. Y es justo eso lo segundo que te voy a explicar, la famosa corriente eléctrica. Así que, quédate por acá. No, mira, a continuación te voy a explicar el concepto de corriente eléctrica que va a aparecer ahí al costadito. A ver, leamos juntos. ¿Qué dice? Mira, la corriente eléctrica es el movimiento ordenado de las cargas eléctricas dentro de un conductor. Y mira cómo puede ser el conductor. Este conductor puede ser un sólido, un líquido o un gas. Profesor, ¿qué me quiere decir con eso? Ya te explico, ya mira, ve, que la corriente eléctrica no solo se da a través de los cables que hay en tu casa, ¿no? Que son medios sólidos. También la corriente eléctrica se puede manifestar en los líquidos. Profesor, a ver un ejemplo de que la corriente eléctrica se manifiesta en los líquidos. Ah, por ejemplo, en química hace celdas galvánicas, ya chicos, y en las celdas galvánicas se manifiesta la corriente eléctrica. Sí, porque... Sin más que decir allá, moja tu mano y coge el cable eléctrico. O algo por ahí. O por ahí estás, ¿cómo se llama? Lo tienes un foco de repente al aire libre, vino la lluvia, lo mojó, te coge la corriente rápido, o no, Milagros, o no, Ítalo, ¿no? ¿Qué te han herido? Entonces, a través también del agua, ¿cómo se llama? Impura se puede decir, porque cuando el agua está pura no conduce la corriente eléctrica, ¿ya? Pero cuando la agua es impura, sí conduce la corriente eléctrica. Entonces, sin nada más que decir las soluciones, ¿cómo se llama? En líquidos conducen la corriente eléctrica. Entonces ahí está bien. A través de un líquido. Porque hay movimiento de cationes y aniones en la solución acuosa. ¿Y qué era la corriente eléctrica? Mira, ¿te acuerdas? Léelo. La corriente eléctrica simplemente es el movimiento ordenado de cargas eléctricas. Cada vez que se muevan las cargas eléctricas, ahí se manifiesta la corriente eléctrica. Por eso, en las celdas galvánicas, cuando se mueven los cationes y aniones, ahí se está dando la corriente eléctrica. Ah, ya, profesor, ya entendí. Y también la corriente eléctrica se puede manifestar en los gases. Por ejemplo, cuando has salido a la calle, ¿no has visto anuncios publicitarios con luces? O también en los tubos fluorescentes, ya ahí la corriente eléctrica se manifiesta en un medio gaseoso. O también otro ejemplo recontra conocido, cuando se forma un rayo. Sí, cuando se forma un rayo hay un movimiento de cargas eléctricas en el aire. Ya ves, ese es otro ejemplo de cargas eléctricas que se mueven en los gases. Bien pequeño, ¿entendiste esos ejemplos? Entonces, nunca te olvides que la corriente eléctrica se puede manifestar en los sólidos, en los líquidos y en los gases, incluso también en el plasma, pero eso no se estudia a nivel preuniversitario. Ahora, mira qué dice debajito, mira, atento a la jugada. Dice, esto debido a una diferencia de potencial. Sí, chicos, las cargas eléctricas se mueven gracias a una diferencia de potencial. Pero, chicos, no se vayan a olvidar, la diferencia de potencial es lo que hace que se muevan las cargas eléctricas dentro de los medios que te he explicado. Bien, chicos, luego de haber entendido ese concepto, tú te preguntarás, profesor, ¿y hay alguna manera de medir la corriente eléctrica? Sí, chicos, justo para medir la corriente eléctrica se define una cantidad física llamada intensidad de corriente eléctrica y se le simboliza con la letra I. Y te voy a explicar cómo se define, así que gánate por acá. Mira, a ver. Este dibujito que está acá simplemente es un cable nada más, sí, como esos cables que tienes en tu casa, solo que lo estoy dibujando un poquito más grueso para que lo entiendan. Entonces, mira, ve cómo se calcula la intensidad de corriente eléctrica que está pasando por este cable. Mira lo que está pasando, estas bolitas que yo he dibujado acá simplemente son las cargas eléctricas, ¿sí o no? Ya está, mira, claro, las cargas eléctricas cuando se mueven dentro de un conductor generan lo que tú conoces como corriente eléctrica y se mide con esta cantidad física llamada intensidad de corriente eléctrica. ¿Qué, profesor? Sí, defíname la intensidad de corriente eléctrica. Ya es la primera formulita que te tienes que aprender el día de hoy, chicos. La intensidad de corriente eléctrica se define de la siguiente manera. Mira, para eso me ayudo de la sección transversal. Hago un corte perpendicular e imaginario diciendo que las carguitas eléctricas están pasando a través de esta sección transversal de un lugar al otro, ¿sí? Y para pasar se demora un intervalo de tiempo, sino un determinado tiempo. Entonces, la intensidad de corriente eléctrica que pasa por un cable se define de la siguiente manera. La cantidad de carga que atraviesa una sección transversal por unidad de tiempo. Entonces, nunca te vayas a olvidar. Esta es la famosa formulita de la corriente eléctrica. Carga sobre tiempo. Y en el sistema internacional pequeño se mide en amperes. Así de sencillo nada más. ¿Me entendiste? Facilito, ¿sí o no? Ahora, pequeño, te cuento algo
más. Mira, atento a la jugada. Chicos, en un cable como los que hay en las conexiones de tu casa, las cargas eléctricas que se mueven, ¿quiénes son? Los electrones. Sí, chicos, los electrones libres son los que generan la corriente eléctrica a través de los cables. Nunca te vayas a olvidar, los protones no se mueven para nada, los que se mueven son los electrones. ¿Está bien, pequeño? Espero que hayas entendido eso. Ahora, una cosa. Mira, es bien sabido de que cuando dicen que hay carga positiva, no son de repente los electrones los que se mueven a través del, ¿cómo se llama? Del cable, ¿ya? Simplemente los electrones al moverse dejan huecos, vacíos, y esos huecos o vacíos se llaman carga positiva. ¿Entendido, Ítalo? ¿Entendido, Milagro? Los protones no son los que se mueven. Yo también, cuando estaba en quinto grado de secundaria, o tercero de secundaria, pensaba esas cosas, que los protones también se movían, pero no se mueven. Los electrones al moverse dejan vacío y esos vacíos tienen carga positiva. ¿Entendido? No son los protones. ¿Ya? Sí. Cosita más, mira, te voy a dar una pequeña mnemotecnia, mira, el tiempo no se molesta si pasa a multiplicar y si tú despejas la carga, te queda así, mira, intensidad por tiempo, más conocido como tu famoso ki. ¿Profesor, cómo? Sí, pequeño, tu ki, escúchalo si gustas. Muy bien, pequeño, así te lo vas a aprender más rápido. Tu famoso ki, ya pequeño. Y una cosita más que tienes que tener en cuenta para resolver los ejercicios. Muchas veces no te van a dar de frente la carga que está atravesando esta sección transversal. Te van a dar el número de electrones. Sí, mira, te van a decir más o menos así. A través de una sección transversal pasan 1000 electrones en un determinado tiempo. Hallar la intensidad de corriente que circula por ese cable. Chicos, cuando les den el número de electrones, sí, mira, utiliza tu kit nada más, pero mira lo que vas a hacer. Acuérdate esto, ¿no? Te enseñé en la semana 11 en electrostática. Tú sabes que la carga se puede reemplazar con N por F, el famoso cone. Sí, chicos, porque hay problemas que te dicen qué cantidad de electrones están pasando a través de esta sección transversal. Y en ese caso la carga lo debes reemplazar por N por E, el famoso cone. Y este N es el número de electrones. Nunca te voy a olvidar. Bueno, esta es la carga del electrón, el tiempo te lo van a dar y de ahí facilito vas a poder calcular la intensidad de corriente eléctrica. Ya, chicos, y lo último, pequeño, ya con esto ya eres lo máximo esta partecita de intensidad de corriente eléctrica. Mira, va a aparecer al costadito. Hay problemas un poquito ya más difíciles, pero tú tienes que estar preparado para todo, pequeño. Mira, donde te dan una gráfica de, mira, de intensidad versus tiempo. ¿Qué harías, pequeño, si te dan una gráfica de intensidad versus tiempo? Mira, así como la que está apareciendo ahí, y te piden hallar la carga que circula, por ejemplo, entre... Esos son los reclames, ¿ya? Si estuviera pagando ahorita el YouTube... Aprovecha el último mes de la liquidación edición aniversario. Disfruta de grandes descuentos y llévate un Kia hoy. El tiempo 1 y el tiempo 5, mira, así como está apareciendo ahí. Profesor, ese tipo de problemas no se resuelven. Y aquí en Física Pre vas a aprender, chicos, cada vez que te den un gráfico de intensidad de corriente versus tiempo, y en materiales antiguos de la Pre San Marcos lo vas a ver, cada vez que te pidan la carga que circula, lo vas a calcular así, mira, el área encerrada entre los tiempos que te pidan, en este caso, entre 1 y 5. Esa área que ves ahí representa la cantidad de carga eléctrica. Entonces, pequeños, nunca se vayan a olvidar de esta teoría recontra poderosa. Ahora sí, pasamos. Segundo puntito, resistencia. Primero te doy el concepto de resistencia y luego te explico. Mira, ¿qué es la resistencia? Qué pequeño, veamos. ¿Qué dice? Es la oposición del material al movimiento de las cargas eléctricas. Eso es la resistencia, es una oposición. Ahora, te cuento algo, mira, de todo cable, sí, cualquier cablecito, solo por el hecho de existir, ya tiene una resistencia entre sus extremos. Sí, chicos, porque la resistencia es algo que se mide entre dos extremos. Nunca te vayas a olvidar. Cada vez que te pidan la resistencia de un cuerpo, de un circuito, siempre te tienen que decir entre qué puntos. Nunca te vayas a olvidar eso. Y ahora sí, pequeño, como te explicaba, todo cable, solo por el hecho de existir, ya tiene una resistencia. Por ejemplo, ¿ves este cable? Bueno, ahora sí lo ves. Muy bien, pequeño, ya ves, ya apareció. No te das cuenta antes. Miren, chicos, este cable y cualquier cable, solo por el hecho de existir, ya tiene una resistencia entre sus dos extremos. Profesor, ¿y cómo se calcula la resistencia de cualquier cable? Ya mira, atento a la jugada. Imagínate, pequeño, que este es un cablecito cualquiera, solo que lo estoy dibujando un poquito más grueso para que lo entiendas. ¿Está bien? Mira, de pequeño. Este cable tiene una longitud L, ¿está bien? ¿Correcto? Y mira, imagínate que sus extremos son P y Q. Siempre te tienen que dar los extremos. ¿Cómo se calcula la resistencia que hay entre los extremos P y Q? Porque te repito, la resistencia siempre te tienen que decir entre qué puntos lo tienes que calcular. Ya, pequeño, la resistencia de un cablecito se calcula de la siguiente manera. Mira, resistividad. Profesor, ¿qué es esto? Chicos, la resistividad, cuyo símbolo en física es la letra griega Rho. Profesor, esto me recuerda a la densidad. Sí, no te vayas a confundir, pero en este tema no tiene nada que ver con la densidad. Se le llama resistividad y se le simboliza con la letra griega Rho. Esta resistividad es una propiedad de cada material. Cada material tiene su resistividad. Si este cable es de cobre, te tienen que dar la resistividad del cobre. Si este cable es de plata, te tienen que dar la resistividad de la plata. ¿Está bien, pequeño? Nunca me vayas a fallar, ya está. La resistencia entre los extremos de este cable se calcula así. Resistividad, que es una propiedad de cada material,
Longitud del cable, sí, pequeño, te tienen que dar la longitud del cable y lo divides entre el área de su sección transversal. Profesor, ¿cómo el área de su sección transversal? Esta, pues mira, ¿ves este circulito que está acá? Ya, chicos, eso es la sección transversal, el área de esa sección transversal. Así se calcula, chicos, la resistencia entre los extremos de cualquier cable. Resistividad, longitud entre área. Y chicos, en el sistema internacional, la resistencia siempre se mide en ohm. Su símbolo, la letra griega, omega. Nunca te vayas a olvidar. Ya, pequeño, y como me caes bien, esta formulita, te cuento algo, también tiene mnemotecnia. Es más, pequeño, es lo que tú tienes que hacer con tu tercer examen o si te estás preparando para admisión con el examen de admisión. Pequeño, tienes que ir con todo a destrozar el examen, o sea, a romperla. Y así, pequeño, se conoce esta formulita, el famoso rómpela. ¿Cómo, profesor? Sí, mira, ve, rómpela, lo que tú tienes que hacer con tu examen. Así que, pequeño, mira, ve, rómpela. Sí, destroza tu examen, no me vayas a fallar, lo máximo. Bien, pequeño, mira, luego que me has entendido ya la parte sencilla de la formulita, te voy a explicar la parte cualitativa de lo que significa la resistencia. Claro, porque no te he explicado su concepto. Mira, ve, pequeño, ¿qué era la resistencia? ¿Te acuerdas? Era la oposición del mismo material al movimiento de las cargas eléctricas. Te pongo un ejemplo recontra sencillo. Mira, aquí está la explicación, ya, pequeño, mira, ve. Lo que he dibujado acá es este mismo cable. Mira, sí, solo que lo estoy dibujando más gruesito. Y tú ya sabes, pequeño, que en los conductores metálicos la corriente eléctrica se debe al movimiento de los electrones. Entonces, pequeño, mira, voy a agarrar uno de los tantos electrones y vamos a analizar su movimiento. Pero, pequeño, mira, ve, antes te hago una pregunta. ¿Tú crees que este electrón, mira, ve, se mueve en línea recta dentro del cable? Ya, te hago esa pregunta. ¿Crees que un electrón dentro del cable se mueve derechito, derechito? La respuesta es para nada, ¿sí o no? Un electrón pequeño dentro de un cable no se mueve en línea recta, o acaso el cable es hueco por adentro, no. El cable está compuesto de un material, ¿sí o no? Y chicos, este electrón que crea la corriente eléctrica dentro de este cable se mueve chocándose con los átomos del material. Entonces su movimiento, de hecho, no va a ser en línea recta. Mira, pequeño, lo voy a dibujar más o menos, y como siempre digo, por la magia del internet va a aparecer. Y bien, pequeño, mira, ya ves, ya apareció, mira, el electrón dentro del cable no se mueve en línea recta. El cable está formado por átomos, mira, ahí está, y el electrón en su movimiento se va chocando contra esos átomos. Su movimiento más o menos es aleatorio de esa manera, pero sigue avanzando. Entonces, mira, a ver, te das cuenta que este electrón no es libre de... Y mire, chicos, la verdad, acá, ¿ya? Sucede lo siguiente. El electrón choca acá, ¿ya? Y le quita el lugar al electrón que se encuentra acá. Ahora ese electrón baja para este lado. ¿Y qué sucedió? Cada vez que hace eso, deja vacíos. Esos vacíos son los que se llaman cargas positivas, ¿ya? Mientras el electrón avanza para este lado, los vacíos avanzan en sentido contrario. ¿Está entendido? ¿Qué sigue explicando acá? De moverse y los átomos del mismo material le generan una oposición, ya chicos, a esa oposición se le llama resistencia eléctrica. Entonces, ese es el concepto cualitativo de resistencia eléctrica que tú también tienes que saber. Por eso, pequeño, te lo estoy explicando aquí con detalle ya. Chicos, y hay otra cosita recontra bacán que me gustaría que aprendas. Bien, chicos, la corriente eléctrica que pasa por el cable se debe al movimiento de los electrones, pero no de todos los electrones, sino de ciertos electrones denominados electrones libres. ¿Cómo, profesor? A ver, explíqueme eso. Sí, chicos. La corriente eléctrica dentro de un cable conductor no se debe al movimiento de cualquier electrón, de todos los electrones. Se debe al movimiento de los electrones libres. ¿Qué, profesor? ¿Y qué son los electrones libres? Ahí te cuento, mira, este dibujito que está acá, estos son los átomos. Pues mira, los átomos también tienen electrones, ¿sí o no? Ya tienen electrones que se están moviendo alrededor de su núcleo, chicos. Estos electrones, al estar girando alrededor del núcleo, pertenecen al átomo. Entonces, estos electrones no son electrones libres, se le llaman electrones enlazados. Y estos giran solo alrededor del núcleo. Pero mira, los electrones libres son otros. Ya, profesor, ¿y quiénes son los electrones libres? Ah, ya, mira, ve. Los electrones libres son los que escapan del enlace. Hay electrones que tienen la energía necesaria para romper ese enlace, para salir de ese enlace, y se mueven libremente por el material. A eso se le llaman electrones. Esto de acá es similar a que yo me acuerdo que en la uni agarré me explicaron de la siguiente manera, ¿ya? Fíjense, los electrones son como las hijas que están alrededor del papá. El Ítalo, ¿ya? Todo un conquistador, ¿a quién se va, a qué hija se va, tiene acceso para poder conquistarla? ¿A la que está lejos del padre o a la que está cerca del padre? La que está lejito, ¿sí o no? Ese sí se lo puede llevar, ¿sí o no? A la que están cerca, no, porque está con la caraza de suegro y con una escopeta ahí que el papá que le mira no puede ni acercarse. ¿Entendido? Entonces, parecidos son los electrones. Los electrones que se mueven y pueden ser llevados de un lado a otro son los electrones que están bien alejados del átomo. A esos electrones se le llaman electrones libres. Y a los que están cerca, como se llama el átomo, se llaman electrones como se llama, engarzados. ¿Me entienden? O enlazados o ligados. Ya, esos son los que se mueven a través de los cables eléctricos. ¿Te ha entendido, Ítalo? ¿Te ha entendido, Milagros? Entendido. Ya saben, ya. Si no quiere que te lleven, al lado de tu papá, ¿ya?
Electrones libres, y son los que generan la corriente eléctrica dentro de los materiales. Un material es buen conductor cuando tiene muchos electrones libres y es mal conductor cuando tiene pocos electrones libres, como por ejemplo la madera. La madera sí tiene electrones libres, pero tiene en pequeña cantidad, por eso es mal conductor de la electricidad. En cambio, los metales como el cobre, el oro, la plata, tienen gran cantidad de electrones libres, es por eso que son buenos conductores de electricidad. De pequeño nunca te voy a olvidar eso. Ahora, pequeño, mira, gánate por acá. Otra cosa, hablando de conductores. ¿Cuál es el material? A ver si saben, Ítalo, Milagros, Andrea. ¿Cuál es el material? Cristian, que por ahí creo que ingresado. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el material que es mejor conductor de todos? ¿Cuál creen? A ver. El cobre. El cobre no es. En verdad es el oro. El ¿Pero te oro. imaginas colocar de oro a los cables? Lo robarían, ¿no? Lo robarían. Es por eso que no se colocan los cables de oro. Porque y después del cobre le sigue la plata y aún así es costoso. Y después del cobre le sigue el oro y la plata le sigue el cobre. Pero aún así, un kilo de cobre cuesta algo de 60 soles, 70 soles, y algunos sí se arriesgan a robar los cables. Y de vez en cuando escuchamos en un noticiero diciendo, se ha muerto tratando de robar cobre de los cables. Electrocutado, claro, pues, ¿no? ¿Ya? Porque cuesta caro, cuesta algo de 50, 60 soles. Un kilo de fierro te cuesta algo de 3, 4 soles, creo. Y un kilo de cobre te cuesta esa cantidad. ¿Ya? Y es de cobre puro, por favor. Digamos. Te voy a enseñar lo que es un circuito eléctrico. Te cuento algo pequeño. Un circuito eléctrico es aquel arreglo que consta de 3 elementos importantes y sirve para que los aparatos eléctricos funcionen. Ejemplo, te doy un ejemplo, pero antes te digo los 3 elementos importantes con el que debe estar formado un circuito eléctrico. Mira, gánate por acá. Todo circuito eléctrico consta de 3 elementos importantes. Mira, una diferencia de potencial, la intensidad de corriente y la resistencia. Sí, chicos, estos son los 3 elementos fundamentales de un circuito eléctrico simple, el famoso VIR, diferencia de potencial, intensidad de corriente eléctrica y resistencia. Ahora, pequeño, te voy a explicar cómo se acopla esto para que funcione un aparato eléctrico. Mira, un ejemplito sencillo. Imagínate que tú tienes un foquito, pero un poquito chiquito, eso es de linterna, ¿correcto? Y tú quieres que se enciende este foquito. Fácil, pequeño, mira, para que se enciende este foquito de linterna, te consigues 2 cablecitos. Y esos cablecitos lo conectas a una fuente de energía eléctrica. Chicos, ¿cuál es la fuente de energía eléctrica más sencilla de conseguir? Una pila, mira, y aquí está la pila. Y para que este foquito se encienda, los cables los voy a unir a la pila. ¿Está bien? Atento a la jugada. Ahí está, mira, un cablecito lo conecto al polo positivo de la pila y otro cablecito lo conecto al polo negativo de la pila. Sí, chicos, porque una pila tiene 2 polos. El polo positivo representado por la cabecita y el polo negativo representado por la colita. Y la pila te proporciona la diferencia de potencial necesaria para que el foquito se encienda. Mira, ahí está la diferencia de potencial. Ahí está algo muy fundamental, ¿eh? Ustedes de repente se van a hacer conexiones, a veces no se encuentran los signos, ya saben. El piquito de la pila, la carga positiva. El potito de la pila, la carga negativa. ¿Entendido? ¿Ya? Porque a veces hay pilas que no poseen ni siquiera ni le dan los signos ahí de la carga. Pero ya saben, el potito y el piquito positivo. De la pila me refiero, ¿ya? Sigamos. Me apareció. Ya, profesor, ¿y la intensidad de corriente? Ah, chicos, la intensidad de corriente es la que pasa por el cable, mira, ve. En este sentido, siempre vas a dibujar la intensidad de corriente de mayor a menor potencial. Por eso, en este caso, lo dibujo en sentido antihorario. Y cuando esta corriente pasa por el foquito, chicos, el foquito se enciende. Ya, profesor, pero no me ha mostrado dónde está la resistencia. Ah, mira, pequeño, todo aparato eléctrico, en este caso el foquito, tiene una resistencia. De un foquito de esos foquitos de bombilla, mira, ve, el alambrecito de adentro, que es un material de tungsteno, esa es su resistencia. Mira, pequeño, ya ves, mira, a todo este arreglo se le hizo. El material con que está compuesto acá, el de aquí, ese se llama tungsteno o también llamado wolframio de la tabla periódica. Y chicos, ¿ya? Ese tungsteno wolframio tiene la propiedad de resistir alta cantidad de temperatura. Se derrite, creo que si no me equivoco, a los 3.000 o los 4.000, entre los 3.000 y 4.000 grados centígrados. O sea, a los 1.000 grados el fierro ya está perfundido, ya está en líquido, pero el tungsteno no. Pero a la vez también es delicado, porque rápido se puede romper. Actualmente ya no utilizamos mucho de eso, salvo cuando a veces alguien se ha muerto, creo que lo colocan en la puerta como señal de duelo, ¿no? Utilizamos más el fluorescente, pero es para que lo sepan. ¿Ya? Ese de acá es un material llamado tungsteno o wolframio, ¿ya? Tiene su nombre. Se llama circuito eléctrico y está formado por estos elementos importantes, el famoso VIR. Ya, pero pequeño, en física no vas a estar dibujando cada rato el foquito, la pila. Mira, todo tiene su esquema, así que gánate por acá. Una pila tiene su esquema, se dibuja así, mira, ve.
una línea grande y otra línea chiquita. La línea más grande representa el polo positivo y la más pequeña el polo negativo, como te enseñé en condensadores, y se le pone su diferencia potencial. Ahora, no vayas a dibujar el foquito o cualquier otro aparato eléctrico que puede estar acá. Acá puede estar una plancha, una licuadora, cualquier aparato eléctrico que está prendido. No se dibuja el aparato eléctrico, se dibuja lo que está dentro del aparato eléctrico. Chicos, todos los aparatos eléctricos, ya sea la licuadora, la plancha o una cocina eléctrica, tienen dentro una resistencia, y eso es lo que se dibuja. Por eso no se dibuja el foquito, se dibuja su resistencia, y el símbolo de la resistencia es estas líneas en zigzag. Esa es la resistencia, ese es el esquemita de este circuito, y de hecho, mira, falta la corriente que siempre pasa de mayor a menor potencial. Por eso, chicos, cada vez que vean este dibujito en física, es un circuito eléctrico simple, y eso significa que hay un aparatito eléctrico que está funcionando. Eso es todo. Y mira, aquí viene la fórmula más sencilla del día de hoy, que entre estos tres elementos se cumple el famoso VIR. Sí, pequeños, el famoso VIR es la formulita más sencilla que existe. Diferencia potencial I por R. Sencillo, ¿no, pequeño? Ni mnemotecnia necesitas. Ahora, mira, ve, lo último. ¿Qué pasa si por ahí en algún problema te chocas con un gráfico? Mira, así, diferencia de potencial, este V versus intensidad de corriente, y te dan una recta. Ya, mira, te cuento algo. Acá se pone un angulito que yo le voy a llamar teta. ¿Sabes, pequeño, para que te dan este angulito teta? Para que calcules su resistencia. Sí, siempre que tengas un gráfico diferencia potencial versus intensidad de corriente, se cumple que la resistencia de ese material es simplemente la tangente de ese ángulo teta. Así de sencillo nada más, no me vayas a fallar. Ahora, mira, te cuento algo más, te doy un datito más. Miren, chicos, a este tipo de materiales donde la diferencia potencial y la intensidad de corriente tiene una relación lineal, se le llama así, conductores óhmicos, así se le llama, pequeño. Esto, pequeño, te lo estoy dando como cultura general nada más, eso no te va a venir, no te preocupes, pero para que aprendas muchas más cositas de corriente eléctrica. Ahora sí, pequeño, pasemos con el arreglo en serie y en paralelo. Atento a la jugada. Bien, chicos, ahora pasamos a la parte más sencilla, asociación de resistores. Gánate por acá, mira. Los resistores se pueden asociar en serie o en paralelo. Mira, a ver, primero vamos a comenzar en serie, ¿está bien? Mira, miren, chicos, en resistores pasa todo lo contrario a condensadores. Cuando están en serie, su resistencia equivalente simplemente es la suma de cada una de sus resistencias. Así de sencillo, se suma nada más, ya no te vayas a olvidar. Ahora, aquí viene lo más importante. Mira, ve, estos tres resistores, al estar asociados en serie, imagínate que en este resistor pase una corriente I1, en este otro resistor pase una corriente I2, y en este otro resistor pase una corriente I3. ¿Cuánto sale la corriente equivalente? Primero te cuento algo. Cuando los resistores están en serie, todas estas corrientes, pequeños, son iguales. ¿Cómo es eso? Mira, ve, la corriente no se gasta al pasar por resistores siempre y cuando estén en serie. Pequeño, si por aquí pasa 5 amperes, si esta corriente I1 es 5 amperes, esos 5 amperes pasa a través de todo el circuito. Por aquí también pasa 5 amperes y por aquí también pasa 5 amperes. Entonces, cuando los resistores están en serie, todas las corrientes que pasan a través de ellas siempre van a ser iguales, y también va a ser igual a su equivalente. Si por acá pasa 5, por acá también pasa 5, por acá también pasa 5, en el equivalente también pasa 5 amperes, no te vayas a olvidar. Ahora, ¿qué le pasa a la diferencia potencial? Aunque esto no se utiliza mucho, igual te lo voy a dar. ¿Te acuerdas en condensadores que te dije? La diferencia potencial es algo que se mide entre dos puntos siempre. Mira, a ver, entre estos extremos del resistor R1 hay una diferencia de potencial. Sí, chicos, miren, entre ellos hay una diferencia potencial B1. Entre estos extremos hay una diferencia potencial B2 y entre estos extremos hay una diferencia potencial B3. ¿Cuánto saldría la diferencia potencial equivalente en el circuito? Ah, ya, chicos, miren, para hallar la diferencia potencial, o comúnmente llamado voltaje equivalente, tienes que hacer esto. El voltaje equivalente es la suma de los voltajes que hay entre los extremos de cada resistor. Pero como te digo, esta formulita no se utiliza mucho ya, pero siempre es bueno aprendértelo. Ahora, ¿qué pasa cuando resistores están en paralelo? Mira, gánate por acá. En paralelo, imagínate que hay 3 resistores y yo quiero hallar su resistencia equivalente. Ah, chicos, la resistencia equivalente de varios que están en paralelo se halla sumando, pero las inversas. Entonces sería 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Claro, si hubieran más resistencias, sumas nada más, pero se suman las inversas, nunca te vayas a olvidar. Ahora, cuando están en paralelo, sí, por cada uno de ellos sí pasa diferentes corrientes, no necesariamente son iguales. Imagínate que por aquí pase I1, I2 e I3. ¿Cuánto saldría la corriente equivalente? Ah, mira, la corriente equivalente es la suma de las corrientes que pasa a través de cada resistor. Así de sencillo, ¿está bien? Ahora, ¿y qué le pasa al voltaje pequeño? Ah, ya, mira, te repito, el voltaje es algo que se mide entre dos puntos. Y te cuento algo primero, te cuento algo. Chicos, ¿ellos por qué están en paralelo? ¿Te acuerdas lo que te enseñé en condensadores? No porque están arreglados así, ¿eh? No te confíes del dibujo que están en segmentitos paralelos. No siempre te van a dar así. ¿Sabes cómo reconocer resistores en paralelo? Por el método de los puntos. Y te lo voy a volver a explicar. Mira, atento, gánate por acá.
¿Sabes por qué ellos están en paralelo? Te voy a demostrar que porque están entre los mismos extremos. Así que gánate, mira, a ver. Comienzo poniéndole un punto X acá, ¿correcto? Y todos los puntitos que hay aquí, mira, ven el dibujito, lo vas a completar con letras, ya está bien. Sí, todos los puntitos le vas a completar con letras. Ahora, mira, si este es X y no hay nada en el medio, ese X puede seguir avanzando. Este X puede subir y también este X puede bajar, pero no puede pasar al otro lado porque en el medio hay una resistencia, aquí también y aquí también. Entonces, estos puntitos tienen que ser otras letras. Aquí ya me alegué y ese Y si puede pasar acá a la izquierda, puede subir y puede bajar, ¿sí o no? Mira, qué facilito. Chicos, ¿cuáles son los extremos de R1, profesor? X e Y. ¿Cuáles son los extremos de R2? X e Y. ¿Y cuáles son los extremos de R3? X e Y. Y por eso que ellos tres están en paralelo. No porque estén en segmentos paralelos, sino que sus extremos son los mismos. Ya, y ahora, ¿qué le pasa con los voltajes? Ah, mira, gánate por acá, ve. Entre estos extremos hay un voltaje. Le voy a poner así, ya, mira, ve. Hay un voltaje 1. Entre esos extremos también, entre X e Y, hay un voltaje 2. ¿Ya? Y entre esos extremos también que son X e Y, hay un voltaje 3. ¿Ya? El dibujo está un poquito comprimido, pero tú lo entiendes, chicos, por lógica. Si todos los voltajes están entre los mismos extremos, ¿cómo van a ser los voltajes? Los voltajes van a ser iguales. Por eso que en paralelo, todos los voltajes siempre van a ser iguales e igual también al voltaje equivalente. Sí, sí, chicos. Entre los extremos de la resistencia equivalente hay un voltaje equivalente. Y el voltaje equivalente es igual al voltaje que había entre los extremos de cada resistor componente. Ahora, mira, ve. Antes de seguir avanzando, te digo dos cositas importantes. Mira, ve. En serie, ¿qué es igual? En serie es igual las corrientes. Mira, gánate. Las corrientes. Y en paralelo, ¿qué son iguales? Los voltajes. Chicos, ¿se acuerdan la mnemotecnia que les di en condensadores? Ya pequeño. Aquí también sirve. Sí, sí, tu comida preferida, el seco de pavo. Mira, ve. Acá también sirve y lo voy a poner acá. Mira, ve. Seco de pavo. Significa que en serie las corrientes son iguales y en paralelo los voltajes, ¿ya ves? Así de sencillo, eso te puede servir para resolver problemas de teoría que te pueden venir en tu examen, así que no te olvides, seco de pavo es la voz. Ahora pequeño, mira, segunda cosita, ¿qué pasa si tienes solo dos resistores en paralelo así como está apareciendo allá? Mira, hay un método práctico que también te enseñé en condensadores, pero cuando estaban en serie, recuerda que aquí es al revés. Chicos, si en un problema te chocas solo con dos resistores en paralelo, su equivalente siempre lo vas a hacer así, mira, ¿ves? Producto entre suma. Ese es el método práctico. No vayas a ser cachorro de estar aplicando todo esto a sumas inversas, nada de eso. No, cuando son dos, el método práctico es producto entre suma. Ahora, segunda propiedad. ¿Qué pasa si esos dos resistores no solo están en paralelo, sino que tienen el mismo valor? Son iguales. Su equivalente sale la mitad. Por ejemplo. O sea, a ver, acá está entendido. Si acá fuera de 10 ohmios, ¿cuál sería la resistencia? Abrítalo, ¿lo entendiste? Si fueran 10 y 10, ¿cuál sería la resistencia equivalente? 5. ¿Entendido? Claro. Si fuera 20, 20, ¿cuál sería la resistencia equivalente? 10. 10. Si fuera 8, 8, ¿cuál sería la resistencia equivalente? 4. 4. 10. Ese es para tenerlo, para tenerlo bien claro, porque hay ejercicios que le dicen en el libro. A veces que lo resuelvo rápido, que en Lima nos acostumbramos a resolver ejercicios bien rápido. Yo también quería decir, para que me pregunten o algo, porque yo soy muy, también, no sé si me he visto cuando resuelvo a veces un poquito rápido también, y me entenderán o no me entenderán, ¿no? Y en la capital a veces son bien rápidos también los alumnos. ¿Ya? Hay alumnos bien rapiditos, ¿ya? Entonces, si fueran 3, así, igualitos 3 en paralelo, 9, 9, 9, lo divides entre 3. Si fueran 4, a cualquiera lo divides entre 4. ¿Entendido? A ver, escucharle al profesor, porque lo último es porque vamos a ir a la pizarra a resolver el ejercicio. Si uno es 10 y el otro es 10, su equivalente sale 5. Si uno es 20 y el otro es 20, su equivalente sale 10. ¿Ya? Y en general, sí pequeño, porque la segunda propiedad se puede generalizar. Mira, ¿qué pasa si tienes n resistores en paralelo? Sí, mira, n, pero todos del mismo valor. La resistencia equivalente sale R sobre N. Así de sencillo. A ver, te explico. ¿Qué pasa si fueran 3 iguales? Si fueran 3 iguales, se divide entre 3, porque N vale 3. Si fueran 4 iguales, se divide entre 4. Si fueran 6 iguales, se divide entre 6. Eso es todo, ¿ya? ¿Está bien pequeño? Así como en el video de condensadores. A ver, mira, lo último. Te he preparado un ejemplo para que me entiendas mejor esto de paralelo. También lo hice con condensadores, pero quiero repetirlo para que se te quede grabado. Miren, chicos, este tipo de arreglos, este tipo de problemas ya ha venido 2 veces en el examen de admisión y también puede venir en el examen de la pre, así que te voy a explicar un ejemplo. Mira, ¿qué pasa si yo te pido? Hasta ahí nada más con respecto a este video, porque de acá lo voy a
colocar para que vean pues en pizarra, ¿ya? Tengo que cambiar el fondo virtual, el fondo de pizarra. Ya. Ahí está. Estamos en pizarra. ¿Ya? Miren, chicos, comenzamos a resolver normalmente en clase, ¿ya? Espero que algo lo hayan entendido. ¿Te ha entendido la explicación que ha hecho el profesor también? ¿Cómo se llama? Ítalo, Andrea, Cristian, Sí, Milagro. profesor. Sí, Yo sí, profesor. El primer ejercicio. ¿Saben qué? Yo no vuelvo a resolver los ejercicios que se encuentran en el libro, porque déjenme decir que estos libros tienen bastantes errores. Y a veces es bueno volver a resolverlo, porque inclusive a veces colocan acá unos datos y en el modo de solución resuelven con otro dato. No sé si han percatado con eso, Ítalo, o Cristian o Milagro, ¿no? profesor. Eso Sí, me pero tiene pasa fallas. en algún en descifrar sus cochinadas que colocan ahí de números que no puedo yo saber y descifrar cuáles son. Por eso que yo, a pesar que está resuelto, le vuelvo a resolver. En el 1 dice, por un cable conductor circula una intensidad de corriente. ¿Cuál es la intensidad de corriente? 5 amperios. ¿Ah? 5 amperios. Calcule la cantidad de carga eléctrica que fluye por la sección recta. La carga, en este caso es de la carga en el tiempo 12 segundos. ¿Ya? ¿Qué cosa se llama? ¿Qué traigo para acá para resolver ese ejercicio? A ver. ¿Qué utilizo? ¿Qué utilizaría para acá? El famoso, ¿qué tiene Goku? ¿Qué tiene Vegeta? ¿Qué utilizan para que peleen? A ver, Ítalo. ¿Su poder de pelea en qué se mide? ¿En esto no? ¿No es el ¿Es el kit o no? Ya. Y este me pregunta, pues, carga es igual a intensidad 5 y este es por 12. 5 por 12, 60. Pero la carga se mide en coulomb. ¿Te ha entendido, Andrea? ¿Cristian? Sí. Sí, profesor. Hasta con Dragon Ball. ¿Ya? Seguimos. Apaguen su, ¿cómo se llama? Micrófono, porque algún que filtran, quiero que se vea esto en pantalla, ¿ya? Lo ven en pantalla, ¿no? Ya. A ver, en el número 2 dice, si por cada sección recta de un condensador pasa una carga de 18 coulombs, ¿ya? En un tiempo de 9 segundos, ¿qué utilizo acá? Dragon Ball Z de nuevo, ¿no? A ver, ¿qué utilizo Milagro? ¿Qué tiene Goku, Vegeta, eso de ahí? El famoso, ¿no? Carga, intensidad por tiempo. ¿Qué pregunta? Intensidad. Pero este es 18, intensidad, este es 9. ¿Cuánto es la intensidad acá? A ver, ¿quién me lo dice? 2. Sale 2. 2. 2. 2. 2. ¿Ya? Ya, seguimos. ¿Ya? ¿Te ha entendido hasta acá? ¿Cómo dice que la física es difícil? ¿Ya? Sí. El 3. Por un cable conductor circula una intensidad de corriente de 3 amperios. 3 amperios. Calcula la cantidad de carga eléctrica que fluye por la sección. La cantidad de carga eléctrica que fluye por la sección recta de un conductor en un tiempo de 5 minutos. Pero acuérdate que el tiempo no lo puedo tener en minutos, tengo que tener en segundos. ¿Cuántos segundos tiene cada minuto? 60. ¿Cuánto tiempo habría ahí? 300 segundos. 300 segundos. ¿Qué fórmula utilizo? Hago multiplicar. ¿Sí o no? Intensidad, 3. Y este es 300. ¿Cuánto es? 900. ¿Ha entendido, chicos? ¿Ha entendido? Sí, profesor. Sí, profesor. 900 coulomb. Y creo que hay clave por ahí, ¿no? Te vuelvo tartamudo a veces explicando. ¿Ya? Sí.
Profesor, apagó su cámara. Sí, apagué mi cámara porque estoy cambiando la posición de la cámara también para avisar. Ahí salgo con una norteamericana la que está ahí. Espérate. Mi cámara está acá, ya. Estoy fijando la cámara, ya. Sí, es una chica, Lesia, creo que vive en Nueva York. A ver, venía para acá para buena ONG, y como no tenía con quién hablar, yo sé hablar inglés, normal, a veces no lo conozco. ¿Ves cómo el inglés ayuda? Mira. Sí. Por un conductor, me queda un poquito de tiempo, pero voy a resolver, aunque sea un ejercicio más, ¿ya? Por un conductor, un calentador eléctrico, pasan 3.600 coulombs. 3.600 coulombs. Este de aquí es el ejercicio número 4. ¿Ya? Durante 2 minutos. ¿Cuánto serían segundos? Aquí, Milagros. 80. No, No, 120. 120, 120. 120 segundos. ¿Ya? ¿Qué invocamos? Los poderes de Dragon Ball Z. De nuevo, ¿no? Sí. Ya. Y me preguntan creo, ¿no? Este de acá. No. 600. Densidad 120. Hay que sacar, ¿no? Mira, chaufa. Doceava, 3. Densidad es igual a 30 amperios. Usted me dice si lo hago rápido. Yo estoy acostumbrado a ser bien rápido, por lo que digo, ahí en Lima, me postular por 140 preguntas. ¿Ya? Y un nivel de preguntas más fuerte que la acá de la ciudad de Trujillo. Ahí en la mañana estaban dando clases las señoritas de San Juan de Lurigancho. Y para su conocimiento, San Juan de Lurigancho, solamente el distrito de San Juan de Lurigancho tiene el tamaño de todo el Trujillo. ¿Sí o no? ¿Se saben eso? Ya. Ahorita se me va a acabar, se me va a cortar, pero hasta donde más o menos acabe, ahí le voy a seguir explicando. Fíjese, hay un ejercicio, ve, el 12B, que lo tienen ahí. ¿Cuánto cree que es la... ¿Ya? Va a cortar eso de ahí, ¿ya? Y aceptar que tiene su medidor de tiempo eso de ahí. ¿Ya? Y hasta ahí sería la clase por hoy día. Y miren, este es menos, este es más. Va de menos